Bueno, gloria a Dios. Vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el consuelo de Dios. Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Ok. Dice así la santa palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vemos que el poder consolar, el poder recibir el alivio en el corazón de una persona que ha sido lastimada o que ha pasado por una situación muy difícil, proviene de Dios. Entonces fíjense algo muy interesante: el consuelo es una gracia. Amén. El consuelo es un don, ¿sí? Y el consuelo nos lo implanta Dios en el corazón por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, esa capacidad de recibir consuelo en nuestros momentos de aflicción, momentos de crisis, momentos difíciles, ¿sí?, cuando el Espíritu de Dios en verdad está en nosotros. ¿Y cómo nosotros vemos la diferencia con lo que es, por ejemplo, conformarnos a las cosas, ¿no? Porque una cosa es ser consolado, ser sanado, ser aliviado del corazón, y otra cosa es aceptarlo, ¿verdad?, y decir, pues ya ni modo, ¿no? Entonces muchas veces la gente confunde el consuelo con la aceptación o el conformismo, pero su corazón no sana, ¿verdad? Un ejemplo de lo que es el consuelo de Dios es el que están viviendo nuestros pastores, Almanza, ¿verdad? O sea, cómo después de una muerte trágica de un hijo, ¿verdad? Yo no quiero ni pensar que se siente perder un hijo, ¿verdad?, o menos un nieto, ¿verdad?, porque dicen que a veces los nietos duelen más que los hijos, pero perder un hijo, imagínense ustedes, ¿sí? Y ellos en el consuelo de Dios, ¿verdad?, encontraron fortaleza, encontraron paz, encontraron sanidad, ¿verdad? Y la gente decía, es que solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Que los veías predicando, los veías alabando, los veías danzando, los veías consolando a otras gentes, o sea, pero te acaban de matar a tu hijo, o sea, no te entiendo, ¿eh? Claro, el mundo no lo entiende, y aún muchos creyentes no lo entienden porque no han recibido al Espíritu Santo, no han recibido el consuelo, no han visto más allá, ¿sí? ¿Qué es lo que nos causa tristeza y aflicción en la vida? La carne, ¿verdad? La carne es lo que nos causa ese egoísmo cuando perdemos, porque a veces el dolor de perder un familiar se convierte en un egoísmo y luego dices, ¿por qué no mejor se murió aquel? ¿Verdad? ¿Por qué tuvo que ser él o ella? O peleas con Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y un montón. Entonces, pero cuando dices, todo lo que Dios nos da, aunque no lo entendamos, tiene un fin, ¿verdad? Y decir, Señor, pues consuela mi corazón, en la carne sufro, pero en mi espíritu debo de estar fortalecido, porque tu espíritu está en mí. ¿Ustedes creen que el Dios el Padre no sufrió con Jesucristo? Así es. ¿Verdad? Y digo, una muerte por muy trágica que sea, no se compara en realidad al sufrimiento que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Y sin embargo el Padre, ¿sí?, estaba sufriendo, pero Él tenía el Espíritu Santo y estaba recibiendo también su propia consolación, el propio consuelo.
Y Dios vio que era necesario que el ser humano recibiera ese don del consuelo, ¿verdad? De decir, sano tu corazón y sigue adelante. Usa lo que has vivido para consolar a otros, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Dice más el consolador, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestro consuelo? Del cielo. El cielo. No viene del hombre, no viene de la psicología, ni del control mental, ni el autocontrol, no. Es un don del cielo, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está acariciándote, está abrazándote, ¿verdad? Está consolándote, te dice, no te preocupes, hijo, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. En la carne vas a sufrir, pero tu espíritu lo voy a fortalecer. ¿Para qué? Para que tu espíritu esté sobre tu carne, nunca tu carne sobre tu espíritu. Las enfermedades de depresiones, de angustias, de tristezas, es porque la carne está sobre tu espíritu, ¿verdad? Pero cuando tienes el poder de Dios en ti, cuando tienes su fortaleza, cuando tienes el consuelo de Dios, estás dominando tú a tu carne y no empiezas a cuestionar a Dios o a cuestionar a la vida. Dices, todo está escrito, ¿verdad? Por eso Dios nos decía, ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, son mucho más altos, no los vas a comprender, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos que las cosas que son nuestras duraran para siempre, ¿verdad? Cuando dice Dios, no, es que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Que la manera como se van las cosas, esas no son culpa de Dios, es culpa del hombre, ¿verdad? Porque fíjense, si nos ponemos a pensar con razonamiento, ¿qué diferencia hay una persona que se muere de un infarto o que la matan descuartizada? Pues es lo mismo. Finalmente acaba muerta, ¿verdad? El hombre en la caída desde Adán viene con la maldad de hacer daño, ¿verdad? Pero Dios no es responsable de eso, ¿verdad? Dios es responsable de enseñarnos la vida correcta, de enseñarnos la vida que es buena ante sus ojos, y el hombre es el encargado de hacer las cosas dolorosas, negativas, todo eso, ¿desde cuándo? Pues desde Adán. Pero no es Dios que le digas, descuartiza a este, ¿no? O pozoléalo, ¿no? Desbarátalo con un ácido. Eso no se lo dice Dios. ¿Por qué lo permite? Porque el hombre pidió libre albedrío. Entonces el hombre es responsable de las acciones del propio hombre, ¿verdad? Pero finalmente nosotros en el consuelo debemos de ver más allá y verlo de una forma espiritual, ¿verdad? Y dices, bueno, quizás mi familiar está ya con el Señor. ¿Por qué? Porque alcanzó a recibir a Cristo, porque escuchó su palabra, porque pues se acercaba a Dios, no por nuestros deseos, sino porque se ganó él, ¿verdad?, ese derecho al seguir a Cristo. Porque todavía mucha gente tristemente cristiana, ¿verdad?, cree que toda su familia, por el hecho de que él es o ella cristiana, todos van a ir al cielo. Dices, no, espérate, ¿no? El camino es individual, ¿verdad? Sabemos tristemente que pues muchos de nuestros familiares a lo mejor no alcanzaron el cielo. Quién sabe, Dios en su misericordia cómo haya obrado, pero es en su misericordia, no en la nuestra, ¿verdad? Algunos sabemos que pues de plano, pues, tristemente escogieron su destino en la eternidad y pues ellos fueron responsables, ¿verdad? Pero el consuelo que nosotros debemos recibir es algo que a veces no entendemos, ¿verdad? Como les decíamos de nuestros pastores, ¿verdad? La gente se quedaba admirada y decía, es que no puedo creer que estén cantando, que estén danzando, en qué condiciones murió su hijo, ¿verdad? Y gente empezó a criticarlos, ¿verdad? Y decían, es que no has entendido la palabra de Dios.
¿No has entendido que el Espíritu Santo está en ellos y los está sobando en su corazón? Tú no ves lo que hay dentro de ellos. Por fuera puedes ver muchas cosas, pero lo que hay dentro, solamente Dios lo está viendo. ¿Ustedes creen que ellos no estaban sufriendo? Claro que sí, pero ahí estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Consolándolos. Ahora, el consuelo, como un don, como una gracia, es también para ministrarlo a otros. Vamos ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ¿sí?, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, ¿qué? También nos consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjense, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense qué palabra tan hermosa y qué privilegio tenemos, ¿verdad?, de que el mismo consuelo que recibimos del cielo queda en nosotros para nosotros llevar a otros. Sí. No es lástima, no es pena, ¿verdad?, no es pobretear a la gente, sino es darles el consuelo que Dios te ha dado, ¿sí?, compartirlo a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. El que no tiene el Espíritu no puede dar el consuelo. ¿Por qué? Porque entonces su corazón está amargado, está duro, está hecho piedra, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes lo que es el dolor, porque ya lo pasaste, entiendes el dolor ajeno. Cuando tú entiendes lo que recibiste de Dios en ese momento tan difícil, tan trágico, tan angustioso, ahora lo puedes llevar a otro, ¿verdad? Es lo que en psicología se llama empatía, ¿verdad? Entender a los demás. Pero aquí ya no nomás es entender, sino compartir lo que recibiste de Dios y que le es necesaria a esa gente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Fíjense cómo dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Habrá algo que Dios no pueda consolar? No. Todo lo puede consolar Él con su sola presencia, ¿verdad? Hay momentos de angustia que el demonio quiere hacerte sentir que estás solo, que estás abandonado, que nadie se preocupa por ti, ¿verdad?, que eres la persona más afligida o más atacada del mundo y que nadie pone sus ojos en ti. Así hay gente que se siente y se deprimen y se angustian y un montón de cosas, ¿verdad?, y acaban en vicios o acaban en suicidios, en un montón de cosas, ¿verdad? Porque no han sabido recibir el consuelo de Dios. Y como buscan consuelo en otras cosas que no les dan nada, se sienten abandonados, ¿verdad? Yo les decía hace mucho, en plan de broma, ¿verdad?, ¿quieres ser consolado? Vete a una cantina. Ahí todo el mundo te escucha. Es más, ahí lloran contigo hasta sin que te conozcan. Te abrazan, te dan de besos, tú sales hecho hermano y compadre de todos. Sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos creen que está su consuelo. Y se consuelan unos a los otros, ¿no? Pero dices, a ver, ¿mi consuelo de dónde tiene que venir? Pues de Dios. No necesito alcohol, no necesito que alguien me dé el avionazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios conoce el dolor en mi corazón. Sí, amén. Los médicos te lo quieren aliviar con drogas, con medicinas, con tratamientos.
tratamientos, con terapias, pero eso lo único que te hace es distraerte. ¿Verdad? Es como querer cambiar al mundo durmiéndose, ¿no? O tapándote la cabeza con las cobijas, ¿no? Pues la realidad allí sigue. Sin embargo, cuando Dios empieza a tratar en tu corazón, dices, bueno, la vida sigue, ¿verdad? Señor, dame fortaleza para seguir. ¿Y sabes qué? Dios te manda gente que necesita de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, así es. Dios necesita gente que ha pasado por lo que tú has pasado, o que está pasando por lo que tú estás pasando, pero no para darles psicología, sino darles a Dios, darles el consuelo que Dios te ha dado. Muchos de los problemas, la gran mayoría de los problemas del ser humano es la angustia de la soledad, es la angustia del egoísmo, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿por qué, por ejemplo, los jóvenes caen en vicios y en drogas? Porque en su casa los menosprecian, porque su casa es una familia separada, porque hay violencia, porque no les hacen caso, porque se sienten menos, ¿eh? ¿Y en dónde se refugian? Pues en la cantina de la vida, ¿verdad? Con otros iguales, compartiendo drogas, alcohol, etcétera, ¿verdad? Pero ¿los alivia eso? No, los distrae simplemente, ¿no? Los distrae, pero su corazón sigue enfermo, sigue lastimado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos? La sanidad total. ¿Quién se las va a dar? Jesucristo, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos gente que está pasando en esas situaciones, no nos la pone Dios para juzgarlas, ni para burlarnos de ellos, o ni siquiera para desecharlos, sino porque Dios quiere que les lleves una palabra de consuelo. Un Cristo te ama y yo también, ¿verdad? Sé por lo que estás pasando, sé que necesitas hablar, platícame, te escucho, ¿verdad? Y empezar a hablarles la palabra de Dios, que es el consuelo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos hablar espiritualmente y acabamos hablando psicológicamente o de nuestros propios sentimientos y emociones, ¿no? Y dices, no, eso no funciona, ¿verdad? No eres el psicólogo de Cristo, ¿no? Si no es Cristo en ti, deja que Dios hable por medio de tu boca, ¿verdad? Y consolarlos y decir, mira, sabes que nunca has estado solo. Una cosa es que tú camines de un lado y dejes a Dios del otro, pero Él va caminando a un lado también. O a lo mejor va hasta atrás de ti, pero nunca te va a dejar, ¿verdad? Entonces, el consuelo con el que nosotros hemos sido consolados es también una capacitación que Dios nos da para hablarle a la demás gente. Sí, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que se ha implantado en ti ahora va a llevar un fruto hacia el hambriento. Amén. El agua que Dios ha puesto en ti, como esa corriente que sale desde el trono de Dios, que es el Espíritu Santo, es para que se la lleves al sediento, ¿verdad? Como les digo, no es para darle el avionazo, ¿no? Sí, yo te entiendo, ¿eh? No, es decir, mira, hay una respuesta, hay una situación, ¿verdad? Hay un entendimiento de parte de Dios hacia tu vida. Es el tiempo, ¿verdad?, de que te acerques a Dios para que recibas esa sanidad en tu corazón y veas que la aflicción no va a marcar tu vida. La aflicción es como una piedrita en el camino, ¿verdad? Tú sabes si te quedas toda tu vida pateándola o le das la vuelta, ¿verdad? Y hay veces que la gente se queda ahí atorada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fueron al psicólogo y dicen, no, pues mira, es que esto lo tienes que aceptar. Y dices, bueno, y total, sí lo acepto,
¿Qué sigue, no? Vive con él, pues es lo que no quiero. Yo lo que quiero es quitármelo, desatármelo, ¿verdad? Y dejar que Dios obre en mí y me dé una nueva perspectiva de mi vida, que sane mi dolor, que sane mi angustia, mi temor, ¿verdad? Y que yo pueda seguir adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros, dice aquí la palabra, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para Dios no hay tribulaciones importantes, menos importantes y muy poco importantes. A Dios todas le interesan. Amén. Desde la más insignificante que tú creas hasta la más grave, a Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa cambiarte, sanarte, fortalecerte. Por eso dice que hemos sido consolados en todas nuestras tribulaciones. Dice, pero tiene un objeto, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero fíjense qué hermoso. Dios te consuela a ti y te implanta el espíritu de consolación. Amén, amén. ¿Para qué? Para que lo lleves. Para que lo lleves, ¿verdad? Cuando está uno enfermo, cuando hay una pérdida de un familiar, cuando hay una pérdida económica, cuando hay una situación familiar difícil y recibes el consuelo, es para decir, Señor, estoy listo. Amén. ¿A quién iré? Yo voy, ¿verdad? Pero cuando no buscamos esa salida, ¿sí? Y nos escondemos, estamos dejando de ejercitar ese don, esa gracia que Dios nos ha dado. Y yo creo que todos en el cristianismo hemos recibido consuelo, y no en una sola vez, muchas veces, ¿verdad? Pero cuando nos hemos acercado a un necesitado a hablar con él. Ahora, esas gentes que viven en tribulación no te van a decir, aleluya, qué bueno que vienes, ¿verdad? Van a ser resistentes, al igual que fuimos nosotros. No, mira, ahorita lo que no quiero saber nada es de Dios, ahorita quiero salir de mi bronca. ¿Sí o no? ¿Han oído eso? Sí. Esa es precisamente, ¿verdad?, la última barrera que pone Satanás. Es la última barrera que pone Satanás, ¿verdad? Es decir, lo que menos quiero saber ahorita es de Dios y de religión. Y entonces, ¿de qué quieres saber? ¿Verdad? Ahí es donde debe de entrar la sabiduría que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Y no estar pensando, ¿pero qué le voy a decir? Deja que sea Dios el que hable tocándote tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento fuimos iguales o peores, ¿verdad? Pero al final no nos podemos resistir a Cristo. No nos podemos resistir a Sí. Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser persistentes. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente está sufriendo. Está sufriendo, ¿verdad? Vi el otro día en el Facebook un reportaje en México, un concierto para darquetos y punquetos y todos los quetos, ¿no? Y se acercó un pastor a predicarles y lo empezaron a escupir, lo empezaron a insultar, le aventaban orines. Y él seguía predicando y predicando y predicando y nomás se hacía para atrás y los otros, pero enardecidos así, como animales bravos, con rabia, pero con un odio que le gritaban y le escupían y le aventaban. Y el pastor seguía hablando y hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Y no se quedó callado. Y le preguntaban, pues ¿qué no está viendo lo que está pasando? Sí, dice, pero uno me ha de escuchar. Amén. Lo único que hizo fue limpiarse todo, agarró su Biblia
Así fue. Y los otros una rechifla y gritadera y le seguían aventando. Pero yo les aseguro que más de uno de esos muchachos escuchó lo que Dios. Esas son pruebas terribles. Sí. Terribles, ¿verdad? Nosotros con uno nos espanta, ¿no? Ya porque nos enseñó los dientes o nos gruñó ya. No, es que es bien bravo este. Pues sí, allá eran cientos. Sí. Y él era solo. ¿Eh? Y les digo, acabó. Hecho, imagínense, ¿no? Orines, escupitajos, comida, groserías. Luego le querían arrancar la Biblia y él nomás se hacía para atrás. Y oraba y les decía un montón. Ese es un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente él salió de ese medio. Seguramente él salió de ese medio. Él conoce ese medio, ¿verdad? Dios no nos manda a los campos que no conocemos. Nos pone donde ya hemos cruzado, donde ya sabemos que hay necesidades. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacó, ¿verdad? Sí. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjese, aquí lo importante es esta palabra, cualquier tribulación, no es la que tú escojas, ¿sí? Sino Dios dice, en cualquier tribulación yo te estoy capacitando para que hables mi palabra, sí, mi amor, mi piedad, mi misericordia, ¿sí? Y los consuelen, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿verdad? Que estaban los dos malhechores a un lado, ¿verdad? Y que uno de ellos estaba insultándolo y burlándose de él, ¿verdad? El otro, ¿qué le dijo? Dice, nosotros estamos recibiendo el castigo justo por lo que hicimos, pero este es un hombre santo, es un hombre bueno, que no merece esto, ¿eh? ¿Ustedes creen que él no estaba angustiado, asustado? Se iba a morir. Y no era una muerte agradable la de los crucificados, ¿verdad? Si no se morían en la cruz, les rompían las piernas para que por el dolor murieran, ¿verdad? Sabía que aún había veces que no habían muerto y ya los cuervos llegaban a sacarles los ojos o llegaban a abrirles el estómago para sacarle las entrañas, aún agonizando vivos. Entonces él sabía lo que iba a pasar, pero necesitó un consuelo y le dijo a Jesús, no te olvides de mí cuando vengas en tu gloria. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué palabras les dijo? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, no cuando yo venga, sino hoy. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Lo consoló en medio de su dolor, ¿sí o no? ¿Qué hubiera dicho otro? Pues, ¿qué no ves cómo estoy? Pues aguántate, ¿no? Pues mira cómo estoy yo también, ¿no? Entonces debemos entender que aún en medio de nuestras tribulaciones y nuestros problemas tenemos la capacidad de consolar a otros. Eso es lo importante que debemos de entender. ¿Por qué es importante hablarle la palabra a los demás? Porque necesitan consuelo, necesitan alivio, necesitan sanidad, necesitan cambiar su vida. Por eso el mundo está como está, ¿verdad? Por eso los criminales son criminales, porque tienen el corazón vacío. No les importa matar a la gente. ¿Por qué? Porque han perdido ese sentido de humanidad, ese sentido de respeto a la vida. Entonces, no son para juzgarlos, sino para ayudarlos. Que los juzgue la ley del mundo, porque para eso Dios puso las leyes. Pero espiritualmente esa gente necesita ayuda. El que vende drogas, el que las consume, la prostituta, el que se va con las prostitutas, todos necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque están buscando salidas y están agarrando las puertas equivocadas. Y nosotros tenemos las llaves que Dios nos ha dado del cielo, sí, para poder abrirle las puertas a los demás y no ser como Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad?
ustedes quieren llevar a la gente al cielo y son los que les ponen más obstáculos, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos las llaves del cielo, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y hablarle a esa gente, ¿verdad? Muchas veces vamos a algún lugar y vemos a la gente con unas caras de tristeza, ¿sí o no? Sí. A mí el otro día me llamó mucho la atención, hay una tiendita ahí por donde nosotros vivimos, y estaba siempre una señora ahí atendiendo. Creo que nunca la he visto sonreírse. ¿Tú la has visto sonreírse? Cuando yo platico con ella, a lo mejor como Dios me tomó confianza, ya. Pero llega y dice, ¿cómo está, señor? Bien. ¿Cómo le ha ido? Pues aquí trabajando. ¿Cómo está su corazón? ¿Verdad? Entonces, esa gente necesita la palabra de Dios. Que bueno que pues Pat está yendo con otra muchacha de una estética también, ya empezó a visitarla, Pati, ¿verdad? Que son católicos, pues nosotros también éramos católicos o éramos antidioses, una de dos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios, del consuelo, va a llegar y van a decir, sígueme platicando o dime cómo le hacemos, voy o vienes o enséñame, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese espíritu consolador para dárselo a otros, ¿verdad? Vamos rápidamente a Jeremías 16. Jeremías era el profeta que necesitaba consuelo, porque siempre andaba llorando. Se le conoce como el profeta llorón. Jeremías 16, verso 19. Dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, ¿cuándo? En el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron vuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Pero aquí como empieza el versículo, dice: fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Entonces fíjense cómo estas tres características, ¿sí?, Dios nos muestra cómo enseñarlas a los que están viviendo en aflicción. Dios debe ser nuestra fortaleza, ¿sí? Y aquí fortaleza se puede interpretar de dos maneras: mi lugar de seguridad o mi fuerza, ¿sí? Pero al final es Dios conmigo, ¿verdad? Porque en los momentos de aflicción hay debilidad, ¿sí o no? Hay derrota, por eso es aflicción, ¿verdad? Y sin embargo dice: Señor, tú eres mi fortaleza, ¿verdad? Primero me cubres y me cuidas, y segundo, me das fuerza para salir adelante. El segundo dice es fuerza mía, dice, y el tercero es refugio mío. ¿Qué quiere decir? Estoy bajo la protección o dentro de la protección de Dios. En mi aflicción. Entonces, esa seguridad que Dios te está dando es la que tú debes de llevarlo a quien lo que necesita. Eso se llama consuelo. ¿Sí? Consuelo. ¿Verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Es Dios directamente, es Jehová. Y como hemos estudiado, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues es la esencia misma de Dios. ¿Verdad? La esencia misma de Dios. En aquel tiempo el hombre buscaba a Dios porque no había un camino establecido, ¿verdad? Y sin embargo ahora ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a establecerlo. Por eso les dijo: les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Consolador, ¿verdad? Entonces ya no tienes que pedírselo a Dios, ya lo tienes. Amén. Si el Espíritu de Dios está contigo, ya lo tienes. Si Cristo está en ti, ya lo tienes. Amén. Amén. Y
vamos a terminar en Juan 16, Evangelio de San Juan 16, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es esa paz? El consuelo sobre todas las situaciones, ¿sí? La fortaleza, la seguridad. Dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué quiere decir aquí en el mundo? Mientras vivas, Claro. vas a tener aflicciones, Dolor. ¿sí? No vas a estar en un lecho de rosas, ni comiendo hojuelas de oro, de maíz del cielo, no. Dice: mientras vivas, vas a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo dañado por el pecado, en un mundo dañado por la maldad. Por eso vamos a tener aflicciones, ¿sí? Es mentira cuando la gente dice: mira, conoce a Cristo y tu vida va a ser... Al contrario, Jesucristo dijo: yo no vine a traerles paz. Viene peor. Por eso no lo aceptan los judíos, porque en el Antiguo Testamento Jehová decía: yo traeré la paz. Y Jesucristo dijo: yo no vengo a traerles paz, vengo a traerles espada. Y los judíos por eso no aceptan a Cristo, porque no entendieron el mensaje de Cristo, ¿sí? ¿Por qué no va a haber paz en el mundo? Porque el pecado siempre se va a oponer a Dios. Así es. ¿Sí o no? Así es. No es que haya guerra por causa de Cristo, no, es por causa del pecado, ¿verdad? ¿Por qué existe maldad en el mundo? Si Dios existiera no hubiera maldad. No, Dios sí existe. La maldad es porque tú no quieres aceptar a Dios. Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí Jesucristo: mientras estés en el mundo, vas a tener esa aflicción. ¿Por qué? Porque hay un enemigo tuyo que siempre va a querer estarte dañando, que siempre va a querer estarte metiendo tentaciones para destruirte, ¿sí? Así es. Pero ¿qué dice después? Dice: pero confiar, ¿sí? Dice: confiar, yo he vencido al mundo. Aquí, ¿de quién se está refiriendo Jesús del mundo?